Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Volvemos al tiempo ordinario. Veremos vestidos de verde. Pasamos el tiempo de Pascua, Pentecostés, la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Y vamos a tratar en este tiempo ordinario las cartas de Santiago, especialmente el capítulo 4 y 5 esta semana. Bien, y terminamos la semana celebrando la Santísima Trinidad. Gloria a ti, Santísima Trinidad. Bien, Santiago tiene una carta bien fuerte, pero al grano, con cosas que nos convienen a todos nosotros, porque todos nosotros podemos caer en esto. Bien, comenzamos la carta de Santiago, versículos 1 al 10. Recuerden que le voy a incluir siempre el enlace para que la puedan leer. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Y tienen que ver uno con el otro. Um, Santiago habla de conflictos que habían en la comunidad y Jesús tenía que de alguna manera lidiar también con los discípulos. Recuerden, los discípulos eran gente muy buena que iban a llevar la misión de las buenas nuevas, mas sin embargo, de vez en cuando se descarrilaban un poco y Jesús tenía que volverlos a echar al centro y centrarlos en lo que realmente era importante. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros empezamos a fallar con las cosas pequeñas. Y si no nos vigilamos y si no nos examinamos, esto se va a volver una bola de nieve y poco a poco nos vamos a volver unos monstruos, ¿bien? Que seremos capaces, como dice Santiago, de asesinar, ¿bien? Y no estamos solamente hablando de matar a un ser humano, sino que podemos llegar a hacerle daño a un ser humano, asesinar el carácter de otro ser humano, porque estamos tan cegados ya a ese punto que empezamos a ser un ser de destrucción. Bien. Y no queremos llegar ahí. Así que vamos a escuchar bien lo que Santiago tiene que decir. Bien. Santiago dice, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Malas pasiones, malos deseos. ¿Cuáles son nuestros mayores deseos en la vida? ¿Qué es lo que nos da pasión? ¿Cuáles son las cosas que nos brindan a nosotros en la vida nuestras mayores alegrías? ¿Cuáles son las cosas que nos brindan en la vida nuestros mayores enojos? ¿Cuáles son las cosas en la vida que nos brindan las mayores tristezas, pasiones? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. El problema con nosotros, según Santiago, es que deseamos aquellas cosas que no podemos tener y terminamos volviéndonos agentes de destrucción en el mundo. Dice Santiago, ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten, nos ponen en guerra y hacen la guerra. Nos obsesionamos de cómo nuestra vida debe ser, de lo que la vida debe tener, de ciertas cosas que debemos alcanzar. Y nos obsesionamos tanto que nos cegamos. Y nos cegamos tanto que nos volvemos unos agentes de destrucción. Los guerreros. Pero guerreros en el término malo. ¿Bien? Y si no lo alcanzan, cuidado de todos los que nos rodean. Pero Santiago dice, algunas veces tenemos deseos buenos en la vida, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a alcanzar nuestras metas. Otras veces sí tenemos a Dios sordo, ¿bien? Porque constantemente le estamos pidiendo lo que deseamos,
mas sin embargo no los recibimos. ¿Por qué? Porque lo que le estamos pidiendo a Dios no nos conviene. Porque lo que le estamos pidiendo a Dios nos va a hacer daño. Y ahí es cuando tenemos que, de alguna manera, reconocer que no todo lo que nuestro corazón desea es para nuestro bien. Y que aunque se lo pidamos a Dios, Dios nos lo va a conceder si es para nuestro mal. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, Santiago lo dice de esta manera, dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, o sea, no saben que lo que te destruye a ti y destruye a los demás no viene de Dios. Entonces no me pidas eso, porque no te lo puedo dar. Es increíble, ¿no? He escuchado historias de personas que piden, mira, que a esta persona le pase algo malo, Dios mío. ¿Cómo tú puedes incluir en una oración el mal, el deseo del mal hacia el otro? Dios no va a escuchar esa oración. Porque no es de Dios. Porque es del mundo. Y si es del mundo, es enemigo de Dios esa oración. Entonces, dice Santiago, por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano. Esta frase es bien importante. Dice, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. No tengan en duda de que Dios está ahí escuchándonos en nuestra oración, que Dios está ahí cuidándonos, pero Él nos va a dar a nosotros lo que nos conviene para nuestra salvación. Si es para nuestra condenación, Él no va a concedernos nuestros deseos. Pero nosotros no podemos obsesionar con esas cosas que deseamos que no son para nuestro bien. Y ahí es cuando empezamos a hacer daño al norte, sur, este y oeste, por todas direcciones. Y también dice en la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Bien. Y es que nos vamos en lo que le llaman el ego trip, ¿no? Nos volvemos soberbios y es lo que yo quiera, como yo quiera. No estamos en un Burger King, no siempre las cosas se nos dan a nuestro gusto, ¿no? Como lo pidamos. Estamos en el camino a la salvación. Y hay ciertas cosas que nos llevan a Dios y ciertas cosas que nos alejan de Dios. Bien. Entonces Santiago dice, sométanse a Dios, sean humildes, dejen esa soberbia, dejen ese afán por el ego. Bien. Déjense guiar por Dios. Bien. Y de alguna manera, a veces realizar eso, realizar cuando caemos en ese ego, cuando caemos en ese camino de avaricia, bien, de soberbia, que empezamos a, de alguna manera, de una manera bien pequeña, porque empezamos con cosas chiquititas y después nos volvemos unos monstruos, ¿no? A veces tenemos que ver ese monstruo en el espejo, ¿no? De nuestra alma y llorar y sentir ese dolor y lamentar esa miseria en la que hemos caído. Bien. Y Santiago lo dice bien literalmente, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Es que les conviene que se humillen ante el Señor, porque solamente humillándonos y siendo humildes ante el Señor es que Dios nos va a enaltecer. Bien. Y esa era la misma lección que Jesús tenía con los discípulos. En el Evangelio de Marcos, Jesús está en un momento bien íntimo con los discípulos, está tratando de enseñarles nada más y nada menos el misterio de la salvación, diciéndoles que iba a sufrir la pasión, la muerte, que después de 3 días iba a resucitar. No quería que nadie estuviera cerca de ellos porque él quería tener ese momento de intimidad con los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? De camino a Cafarnaún, cruzando Galilea.
estaban hablando nada más y nada menos quién era el más importante entre ellos, quién era el líder, quién era el cheche del grupo, ¿no? Y, y Jesús lo sabía. Jesús entonces le pregunta, ¿de qué estaban hablando en el camino? Pero él sabía muy bien de qué estaban hablando en el camino. Ahí empezaron a sentir la miseria, los discípulos empezaron a sentir, como que nos hemos descarrilado un poco del camino. Y Jesús tuvo que de vez en cuando volver a centrar a sus discípulos en las verdades de la salvación. ¿Bien? Y estableció dos cosas. En este evangelio está diciendo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Bien. Dejen de estar buscando puestos, dejen de buscar a que los reconozcan, bien, dejen de buscar ser el mejor pana de los chicos populares del grupo, bien, porque de alguna manera nosotros jamás dejamos de ser niños, bien, hasta en nuestras comunidades de fe a veces se pelean por ser amigos del chico popular del grupo, ¿no? Y empiezan a hacerle daño a los que consideran su competencia, ¿no? Se vuelven competitivos por el cariño de gente y empiezan a hacer daño, igual que por puestos, por posiciones, por responsabilidades. Es increíble que en una comunidad donde se supone que nos amemos los unos por otros podemos comenzar con esas pequeñas muestras de soberbia y de egoísmo y de ambición y codicia que empiezan a corroer nuestro corazón. Entonces Jesús vuelve a enfatizar y tomando un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice a ellos, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe. Y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Los niños en aquella época nadie los pelaba. Los niños y las mujeres. Bien. Entonces, si tú le hacías caso a un niño, básicamente, te habías ido a la esquina del grupo. A la esquina donde nadie le habla. Era decir, mira, si ustedes se acercan a aquellos que nadie está atendiendo, si ustedes se acercan a los pobres, a los marginados, si ustedes se acercan a los humildes, a los que nadie se está peleando por su amistad, entonces a mí se acercan. Yo soy el chico popular. Tienen que acercarse a mí. Su única ambición en esta vida debe ser la vida eterna. Su única ambición en esta vida es ser mi amigo. Entonces, las lecturas de hoy nos invitan a calibrar nuestro ser, a examinar cómo estamos en ese medidor de ambiciones, cómo están nuestros deseos, cómo está nuestra oración. Y si en nuestra oración estamos mostrando que estamos siendo un poquito ambiciosos en cosas que no nos hacen bien, o si de alguna manera en nuestra oración estamos mostrando esa humildad y mostrándonos a nosotros en ese espejo que a veces nos trae lágrimas, que nos humilla ante Dios. Bien. Estamos en el camino de la salvación, estamos en el camino de la santidad y no es fácil. Conlleva trabajo personal. Tenemos que purificarnos, tenemos que purificar nuestro corazón de los malos deseos y de toda influencia del maligno, para que nosotros no nos volvamos un agente de destrucción, sino un agente de amor en el mundo. Gloria a Dios, que así sea para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga a todos y sean santos.